¿Por qué te encanta quedarte en casa? ¿Y por qué eso puede ser una bendición o una trampa? Si eres de los que cancelan un plan y sienten alivio inmediato, esto es para ti. Llega el fin de semana, el móvil se queda en silencio y tú respiras como si hubieras escapado de una presión invisible. Te quedas en casa y por primera vez en días tu mente baja el volumen. Pero afuera la gente lo interpreta mal. Qué raro, qué antisocial. Estás evitando la vida. Y aunque no lo digas, a veces esa frase te pica por dentro. Porque tú no estás triste, estás en paz. Aquí viene lo importante. Amar quedarte en casa no es una enfermedad, es psicología. A veces es señal de autoconciencia, de alguien que sabe recargarse, quitarse la máscara, proteger su energía y no quemarse por complacer. Pero cuidado, porque existe una línea finísima. Cuando quedarse en casa deja de ser elección y se convierte en refugio por miedo. Ahí la casa ya no es descanso, es una jaula elegante. Hoy vamos a mirar esa psicología sin juzgarte. Y vamos a usar el estoicismo como una herramienta práctica para distinguir lo que controlas de lo que no controlas, para que tengas calma sin perder libertad. Quédate hasta el final, porque vas a descubrir cuál de los 5 tipos eres, una señal simple para saber si estás eligiendo quedarte o si ya estás siendo encerrado, y el paso concreto para recuperar el control. La pregunta no es si te gusta estar en casa. La pregunta es si todavía puedes decidirlo. 1. El refugiado emocional. Quedarse en casa para recuperarse. Hay un tipo de persona que no se queda en casa porque le encante la soledad. Se queda en casa porque lo necesita, como se necesita una ambulancia, como se necesita una sala de urgencias después de un golpe invisible. Tal vez vienes de una ruptura que te dejó en modo supervivencia. Tal vez estás bajo presión en el trabajo, aguantando caras, reuniones, exigencias y sonrisas que no te salen. Tal vez llevas meses en una relación que no te pega con puños, pero te va quitando el aire poco a poco. Y entonces, cuando por fin llegas a casa, no es que elijas estar solo, es que tu cuerpo por fin encuentra un lugar donde puede bajar la guardia. Porque afuera, entre gente, el cerebro trabaja el doble. No solo hablas, actúas, te proteges, explicas, te justificas, lees el ambiente, calculas lo que puedes decir y lo que no. A veces ni te das cuenta, pero estás en modo defensa. Y ese modo consume energía como si estuvieras corriendo, aunque estés sentado tomando un café. Por eso, cuando cierras la puerta, pasa algo físico. El estrés empieza a bajar. El cuerpo deja de sostener la máscara. Y recién ahí, te permite sentir, te permite quedarte en silencio, te permite llorar si hace falta, te permite no responder, te permite digerir lo que te tragaste durante el día. Seguro conoces esa escena. Llegas, te quitas los zapatos, no prendes música, no prendes televisión, solo te sientas en el suelo o en el borde de la cama y te quedas mirando el techo como si fueras un teléfono apagado y alguien podría llamarlo pereza. Pero tú sabes la verdad. No es pereza, es agotamiento de batalla. Me quedé sin batería por estar luchando con el mundo. Ahora, aquí viene lo importante. Esto puede ser completamente sano. El punto no es demonizarlo. El punto es distinguir recuperación de huida. La señal de que es saludable es simple. Sigues funcionando. Sigues yendo a trabajar. Sigues haciendo lo necesario. Si tu madre llama por algo importante, respondes. Si un amigo de verdad necesita algo, puedes estar. Solo que necesitas un retiro para volver a ser tú. No te estás desapareciendo, te estás reparando. Y aquí el estoicismo entra como una brújula. Epicteto lo decía con una claridad brutal. Lo único verdaderamente tuyo es tu elección y tu reacción. Todo lo demás, el ruido, la opinión, el drama, la presión, puede golpearte, pero no tiene por qué romperte por dentro. Quedarte en casa, en este caso, no es rendirte. Es elegir un lugar donde tu reacción no se desmorone, donde puedas volver a tomar el control antes de responder desde la herida.
Por eso te dejo una herramienta concreta para que este tipo de soledad sea medicina y no veneno. El ritual de 15 minutos al llegar a casa. Primero, corta el mundo. Silencia notificaciones. Nos 5 minutos, no negociar, cortar. Segundo, agua. Ducha o lavarte la cara, pero lento, como si le enseñaras a tu cuerpo que ya no hay peligro. Tercero, una sola frase en papel, sin adornos. Hoy me golpeo esto. No escribas un ensayo, solo nómbralo. Y cuarto, el cierre estoico. Elige una acción pequeña que sí esté en tu zona de control para mañana. Una llamada pendiente, un límite que vas a poner, un correo que vas a enviar, un descanso que vas a proteger. Algo pequeño, pero real. Porque el refugiado emocional no necesita convertirse en otra persona, necesita recuperarse con conciencia. Necesita volver a casa para sanar. Sí, pero también necesita salir de ese refugio con un plan mínimo, para que su hogar siga siendo un puerto, no una trinchera. 2. El introvertido de verdad. Quedarse en casa para recargar energía. Aquí hay otra psicología que el mundo suele entender al revés. Ser introvertido no significa ser tímido, no significa que te dé miedo hablar, no significa que no sepas socializar. De hecho, muchos introvertidos son los que mejor conversan, los que escuchan con más atención, los que leen el ambiente con precisión y hasta pueden ser el alma de una reunión durante un rato. El problema es lo que pasa después. Después de socializar, se quedan sin batería. No por drama, no por trauma, por cableado mental. Tú puedes estar en una comida familiar, hablar, reírte, hacer chistes, preguntar por la vida de los demás, sostener la energía con dignidad, incluso disfrutarlo. Y aún así, cuando termina, lo único que quieres no es otra actividad, no es seguir con el plan, no es aprovechar la noche. Lo único que quieres es volver a casa y quedarte en silencio, como si el silencio fuera un enchufe y tu cuerpo necesitara conectarse. La razón es sencilla, pero casi nadie la respeta. Tu mente procesa el estímulo social con más profundidad. Donde otra persona capta lo básico, tú captas capas, tonos, microexpresiones, pausas, cambios de intención, el ambiente entero. No es que seas paranoico, es que tu sistema de lectura es más fino, y lo fino consume energía. Es como tener una pantalla con brillo al máximo todo el tiempo. Funciona, sí, pero te drena antes. Por eso pasa esa escena tan típica. Estás en una fiesta y todo va bien. Te ríes, brindas, hablas de trabajo, de series, de planes, de la vida. Nadie nota nada raro, pero llegas a casa y te desplomas. No porque lo hayas pasado mal, sino porque tu mente estuvo encendida sin pausa. Te tiras en la cama y te quedas quieto como si acabaras de correr un maratón. Ni siquiera quieres música, ni videos, ni mensajes, solo quietud. Y aquí viene el choque con el mundo. La sociedad suele confundir tu necesidad con actitud. Te etiquetan. Qué creído, qué frío, qué difícil es acercarse a ti. Y tú, por dentro, te sientes incluso culpable, porque sí quieres a la gente. Sí aprecias a tus amigos, sí te importa tu familia, pero tu cuerpo te pide otra cosa, te pide recuperación del sistema nervioso. No estás rechazando a nadie, estás volviendo a tu centro. Desde el estoicismo, esto se entiende con una imagen poderosa. Marco Aurelio hablaba de mantener el interior como una fortaleza. No una fortaleza para aislarte del mundo por desprecio, sino una fortaleza para no ser arrastrado por el ruido. Para un introvertido real, el tiempo en casa no es fuga, es mantenimiento de esa fortaleza. Es la reparación silenciosa que evita que mañana explotes, respondas mal, te irrites sin motivo o te cierres por completo. Entonces, si quieres una solución práctica, no te voy a decir sal más. Te voy a decir dosifica, porque tu problema no es la gente, es la cantidad, la duración y la falta de recuperación. Aquí va la regla de la dosis, fácil y aplicable. Antes de ver a alguien, decide la hora de salida. No improvises, no te quedes por presión,
Por ejemplo, 90 minutos. Lo dices con naturalidad. Me encantó verte, me quedo un rato y luego me voy. Y cuando vuelvas a casa, agenda tu recarga como algo serio. 60 minutos de soledad real. Sin hablar, sin redes sociales, sin chats, sin contenido que te estimule. Solo calma, un té, una ducha, un cuarto en silencio, un paseo corto sin música. Lo que sea, pero con un solo objetivo: que tu mente vuelva a su estado normal. La clave es esta: el introvertido sano no se esconde, se administra, aprende que su energía es un recurso limitado y la protege como un estoico protege su atención. Porque cuando tú te das ese espacio, no te vuelves más distante, te vuelves más estable, más presente, más amable. Y dejas de vivir la socialización como una deuda que te cobra intereses. 3. El guardián del yo auténtico. Quedarse en casa para quitarse la máscara. Hay personas que no se quedan en casa por cansancio social ni por falta de energía. Se quedan en casa por algo más sutil, porque es el único lugar donde pueden dejar de actuar. El único lugar donde no tienen que ser la versión correcta de sí mismos. Y esto no significa que sean falsos, significa que son humanos. Todos llevamos una persona distinta según el contexto. En el trabajo eres eficiente, con tu familia eres paciente, con amigos eres divertido, en pareja eres comprensivo. Eso es normal. El problema aparece cuando esa actuación se vuelve permanente y ya no recuerdas cómo se siente estar contigo mismo sin deberle nada a nadie. Cuando hay otras personas cerca, el cerebro enciende un sistema automático de gestión de imagen. Sin que lo notes, empiezas a medir cómo suenas, cómo te ves, si estás siendo demasiado serio, si estás siendo demasiado intenso, si estás quedando bien. Incluso si eres alguien seguro, hay una parte de tu mente que está administrando percepción, y eso es tensión invisible. Es como sostener una sonrisa ligera durante horas. No duele, pero cansa. Por eso, cuando te quedas solo, sucede algo que parece pequeño pero es enorme. Los músculos psicológicos se aflojan, ya no tienes que sostener la postura, ya no tienes que justificarte. Y recién ahí aparece una voz que durante el día estaba enterrada. Tu voz real, la que no está optimizada para gustar, la que no está editada. Mira cómo se ve en lo cotidiano. En casa haces cosas que afuera no harías jamás. Hablas solo, no porque estés loco, sino porque tu mente por fin tiene espacio. Cantas mal, te ríes de algo tonto, caminas sin propósito de una habitación a otra, te quedas mirando un punto, te sientas en silencio, sin necesidad de producir nada. Y lo más importante es que en esos momentos no necesitas demostrar nada. No necesitas ser interesante, no necesitas ser agradable, no necesitas ser fuerte. Y esa ausencia de obligación es lo que reconstruye tu autoestima, porque la autoestima real nace cuando puedes estar contigo sin máscaras y aún así sentirte suficiente. El peligro aparece cuando ese descanso se vuelve la única vida que tienes. Si pasas demasiado tiempo viviendo solo en versiones sociales, empiezas a perder contacto con tu yo auténtico. Te acostumbras a actuar tanto que un día ya no sabes qué quieres de verdad, qué te molesta de verdad, qué te alegra de verdad. Solo sabes qué se espera de ti. Y ahí ocurre algo triste. Empiezas a temer ser visto. No porque la gente sea mala, sino porque temes que te descubran sin el personaje. Y entonces, tu casa deja de ser un lugar de descanso y empieza a ser un escondite. Aquí el estoicismo es directo y compasivo a la vez. Séneca insistía en la vida interior, en el ejercicio de mirarse sin maquillaje, no para castigarte, sino para dejar de vivir bajo la ilusión de que siempre tienes que estar bien, siempre tienes que ser correcto, siempre tienes que estar listo. Quedarte en casa, para este tipo de persona, es el momento donde se cae la ilusión y por fin puedes decirte la verdad sin miedo. Y para que eso se convierta en crecimiento y no en aislamiento, te dejo un ejercicio simple, casi incómodo pero poderoso. El ejercicio de una frase verdadera.
Cada noche, antes de dormir, pregúntate algo sin adornos. Hoy, ¿qué cosa fingí? Puede ser una sonrisa que no sentías, un sí que era un no, una energía que no tenías, una opinión que repetiste para no destacar, y luego haces lo que un estoico haría. No te culpas, no te insultas, solo eliges un acto pequeño para mañana que te acerque a tu yo real. Un acto pequeño, no un drama. Puede ser decir un no educado a un plan que no quieres. Puede ser no reírte por compromiso. Puede ser pedir un momento a solas sin justificarlo demasiado. Puede ser decir, hoy no puedo, pero gracias sin inventar excusas. Porque cada vez que haces eso, vuelves a ti. Y cuando vuelves a ti, ya no necesitas quedarte en casa por miedo. Te quedas en casa por claridad y sales al mundo sin sentir que te estás traicionando. 4. El arquitecto de la mente. Quedarse en casa para crear y entrar en profundidad. Este tipo de persona no se queda en casa porque quiera esconderse del mundo. Se queda en casa porque su trabajo real ocurre en un lugar que la mayoría no ve. En el silencio, en la continuidad, en ese espacio donde una idea puede madurar sin ser interrumpida. Para alguien creativo, la soledad no es un gusto personal, es una condición, como el agua para una planta, como el horno para el pan. Sin ese entorno, la idea no crece, se queda cruda. Hay una diferencia enorme entre hacer algo inspirado y crear en serio. La creatividad profunda necesita concentración sin cortes. Necesita tiempo para entrar en un túnel mental donde todo se conecta. Y ese túnel es frágil. No se construye con fuerza, se construye con continuidad. Por eso a veces ni siquiera hace falta que alguien te hable para romperlo. Basta con que haya alguien cerca. Basta con sentir que podría ser interrumpido en cualquier momento. Tu cerebro mantiene una parte de la atención en vigilancia, como una antena, y esa antena te roba la profundidad. Seguro has vivido esto. Estás escribiendo, dibujando, programando, produciendo música, editando un video, pensando una estrategia. Te cuesta entrar, pero cuando por fin entras, todo fluye. Empiezas a ver soluciones, empiezas a ordenar, empiezas a sentir esa claridad que no aparece cuando estás distraído. Y justo ahí, alguien te llama por tu nombre. Solo eso, un oye, un segundo, un me ayudas. Y se acabó. No es que te moleste la persona, es que se cortó el hilo invisible. Y volver a engancharlo no es inmediato. A veces te toma 20 minutos, a veces una hora, a veces ese día ya no vuelve. Por fuera pareces exagerado. Por dentro sabes que te acaban de borrar una página completa del cerebro. Esto es especialmente importante para quienes tienen entre 25 y 50. Porque en esa etapa la vida no te roba creatividad por falta de talento. Te la roba por ruido y por agotamiento. Responsabilidades, trabajo, pareja, familia, trámites, mensajes, presión. Tu mente está ocupada resolviendo lo urgente y lo creativo, que necesita aire, queda aplastado. Entonces te quedas en casa, no por capricho, sino porque es el único lugar donde puedes recuperar el control de tu atención. Y sin atención, no hay obra, no hay idea, no hay avance, solo intentos rotos. Aquí el estoicismo encaja de manera perfecta, porque no es poesía, es técnica mental. Epicteto decía que la libertad es dominio de uno mismo, y eso incluye lo más moderno de todo, tu foco. Si no controlas tu atención, cualquiera puede mover tus emociones, tu energía y tu futuro con una simple notificación. Para el arquitecto de la mente, cerrar la puerta no es antisocial, es reclamar libertad. Es decir, durante un rato, la luz del escenario la manejo yo. Y no necesitas convertir esto en una lucha con el mundo. Necesitas un ritual, algo claro, repetible, fácil de cumplir. Te dejo el más simple y poderoso, el ritual de puerta cerrada 45 minutos. Elige un bloque fijo, no cuando te nazca, fijo,
Puede ser por la mañana o por la noche, pero que sea estable. Durante esos 45 minutos no hay mensajes, no hay multitarea, no hay abrir 10 pestañas, no hay mirar el teléfono por reflejo. Solo una cosa, la que estés creando. Si aparece la ansiedad de revisar, la reconoces y vuelves. Si aparece la tentación de hacer otra tarea, la sueltas y vuelves. No es disciplina de hierro, es fidelidad a tu foco. Cuando se cumplan los 45 minutos, recién ahí abres la puerta al mundo. Recién ahí respondes, recién ahí te permites lo social, porque así tu mente aprende una lección importante. No estás a merced de las interrupciones. Tú decides cuándo entra el mundo y cuándo sales tú al mundo. Y con el tiempo ocurre algo casi milagroso. Empiezas a producir más en menos tiempo. Recuperas respeto por tu propia mente. Vuelves a sentir esa sensación de avance real. La soledad deja de ser un refugio y se convierte en un taller. No te estás aislando, estás construyendo. Y eso, en una época llena de ruido, es una forma muy seria de paz. 5. El hipersensible. Quedarse en casa porque la presencia ajena drena el sistema nervioso. Este tipo de persona vive algo que a otros les cuesta creer. No es que le moleste la gente, no es que odie la convivencia, es algo más sutil y más físico. A veces basta con saber que hay otra persona en casa para que el cuerpo se canse. Aunque esa persona no hable, aunque esté en otra habitación, aunque sea alguien a quien amas, solo el hecho de no estar solo activa una tensión interna que te va vaciando. Por fuera se ve raro, porque no hay conflicto, no hay gritos, no hay pelea. Y sin embargo tú sientes una especie de peso en el pecho, como si no pudieras soltar el aire del todo. Te cuesta concentrarte, te cuesta relajarte, te cuesta hacer cosas simples con tranquilidad. Y lo más confuso es que ni siquiera sabes explicarlo sin sonar ingrato. Entonces callas, aguantas, te adaptas. Y al final terminas más agotado, más irritable, más triste y sin entender por qué. La base psicológica es clara. Tu sistema nervioso es más sensible al entorno. Donde otros filtran, tú registras. Donde otros ignoran, tú absorbes. No solo oyes sonidos, oyes patrones. No solo ves luces, sientes la energía del espacio. Percibes si alguien está tenso, si alguien está cansado, si alguien está de mal humor, aunque nadie lo diga. Para ti el mundo es más grande, más intenso, más ruidoso, incluso cuando está en silencio. El mecanismo funciona como una vigilancia automática. Tu cuerpo mantiene una alerta baja constante, como si estuviera siempre listo para reaccionar. Procesas el sonido del paso, el cambio en la respiración, el abrir de una puerta, el tono de un hola, el clima emocional del lugar. Es como vivir con muchas pestañas abiertas en la mente. Y eso consume energía, aunque no estés haciendo nada. Por eso a veces lo que tú necesitas no es dormir más, ni distraerte, ni salir. Lo que necesitas es una pausa de estímulos, una pausa de presencia, un rato de por fin puedo bajar la guardia. Mira cómo se ve en la vida real. Vives con tu familia o con tu pareja. Los quieres, los respetas, te importan. Pero hay días en que sueñas con que salgan una hora, solo una hora, para poder respirar como de verdad respira tu cuerpo. Y cuando por fin se van, no haces nada espectacular, no aprovechas, no haces fiesta, solo sientes alivio, te mueves distinto, tu mente se vuelve más clara. Y ahí aparece la culpa. ¿Cómo voy a necesitar esto si los amo? ¿Qué clase de persona soy? Y esa culpa te vuelve aún más silencioso, porque te da miedo que el otro lo tome como rechazo. Aquí es donde el estoicismo te salva de dos trampas. La primera, sentirte defectuoso. La segunda, convertir tu necesidad en una guerra. Marco Aurelio insistía en que la serenidad no depende de que el mundo sea suave, depende de la disciplina interior con la que organizas tu vida. Y parte de esa disciplina es poner límites sanos sin pedir perdón por existir.
Tu necesidad de silencio no es una traición. Es un mantenimiento del sistema, es higiene mental, igual que comer, igual que dormir, igual que respirar. Lo que te falta no es amor por los demás, lo que te falta es una frontera clara y simple, porque el hipersensible sufre más cuando tiene que improvisar, cuando espera a explotar, cuando aguanta hasta romper y después suelta frases duras que no quería decir. La solución madura es anticiparse. Por eso la acción concreta es esta: establecer un límite que no ataque a nadie, un acuerdo, no una discusión, una frase fija, siempre la misma, sin drama, sin explicación eterna. Dame 30 minutos de silencio para recargar y luego vuelvo. Nada más. No es que tú no me haces, no siempre. Solo una necesidad y un regreso. 30 minutos no es abandono, es prevención de resentimiento. Es evitar que el cansancio te convierta en una versión amarga de ti. Y si la persona te quiere, lo entenderá mejor cuando lo vuelvas un hábito estable. Incluso puedes ponerlo en un horario. Después de llegar del trabajo, después de cenar, antes de dormir, para que no se sienta como castigo, sino como rutina. Porque cuando tu sistema nervioso se recupera, tú vuelves más presente, más cariñoso, más paciente. No te alejas del vínculo, lo proteges. Quedarte en casa, para este tipo de mente, no es capricho, es una necesidad biológica. Y cuando la gestionas con límites claros, tu hogar deja de ser un lugar de tensión silenciosa y se convierte en un lugar donde realmente puedes estar, con otros y contigo sin perderte. 6. Advertencia oscura. Cuando la soledad se convierte en aislamiento. Hasta aquí todo suena razonable. Quedarse en casa puede ser descanso, recarga, autenticidad, creatividad, protección del sistema nervioso. Pero ahora viene la parte que casi nadie quiere mirar, porque existe un punto donde lo que era medicina se convierte en veneno, y lo peligroso es que no ocurre de golpe. Ocurre en silencio, como una puerta que se va cerrando sin que escuches el clic. El núcleo es este. Hay una línea finísima. Al principio tú eliges quedarte en casa, un fin de semana. Luego 2, te dices que lo mereces, y probablemente sí. Después empiezas a responder mensajes más tarde. No por maldad, sino porque te cuesta. Luego empiezas a evitar llamadas. Luego contesto. Luego ya no quieres que nadie te vea cansado, raro, sensible. Y sin darte cuenta, un día te asusta hasta la idea de bajar a comprar algo. Ahí cambia todo. Porque ya no es me gusta estar en casa. Es no puedo salir sin sentir peligro. Ya no es preferencia. Es prisión. El aislamiento tiene un mecanismo cruel. Te alivia en el momento, pero te cobra intereses. Cada vez que evitas, sientes calma inmediata y el cerebro aprende una lección falsa. Aprende que evitaste y sobreviviste. Entonces concluye que afuera era realmente peligroso. Y así, la próxima vez la alarma será más fuerte. Lo que parece descanso empieza a convertirse en entrenamiento de miedo. Y aparece el bucle más común. Cuanto más tiempo pasas encerrado, más se oxidan tus habilidades sociales. Pierdes práctica, pierdes soltura, pierdes ese músculo invisible de estar con gente sin sentirte raro. Entonces, cuando por fin tienes que ver a alguien, te sientes torpe, te sientes expuesto, te sientes incómodo. Esa incomodidad confirma tu deseo de huir y huyes otra vez. Y cada huida hace la siguiente interacción más difícil. No porque seas débil, sino porque así funciona la mente. Lo que no usas se vuelve pesado. Lo que evitas se vuelve gigante. Por eso hay que decirlo con claridad. El problema no es quedarte en casa. El problema es cuando quedarte en casa deja de ser un acto consciente y se vuelve una reacción automática. Cuando ya no es descanso, es anestesia. Cuando ya no te recuperas, te encoges. Aquí te dejo una señal de autochequeo, simple, brutal, útil para el video. Piensa en una interacción mínima, no un evento grande, algo pequeño, bajar a comprar pan, responder un mensaje simple, saludar a un vecino,
entrar a una tienda. Si solo imaginar eso hace que tu corazón se acelere, que tu pecho se apriete, que tu mente busque excusas y además empiezas a cancelar cosas esenciales, citas médicas, trámites, trabajo, comida, entonces ya no estamos hablando de personalidad. Estamos hablando de miedo, de un sistema de alarma mal calibrado. Otra señal es esta: empiezas a negociar con lo básico. Hoy no como, pido algo. Hoy no salgo, lo hago mañana. Hoy no respondo, ya veré. Y el mañana se repite. Y cada repetición te vuelve más pequeño, no porque quieras, porque el hábito te está moldeando. Lo más duro es que el aislamiento suele disfrazarse de paz. Parece calma, pero es ausencia. Parece estabilidad, pero es congelamiento. Parece control, pero es evitación. Y como no hay una explosión visible, nadie lo nota, ni tú, hasta que un día miras tu vida y te das cuenta de que el mundo siguió, y tú te quedaste en pausa. Aquí el estoicismo no te juzga, pero tampoco te miente. Epicteto decía que el sufrimiento no viene de los hechos, sino de la interpretación que haces de ellos. Si interpretas el mundo como una amenaza constante, tu mente construye una celda para protegerte, y esa celda termina siendo tu enemigo. No te encierra una puerta real, te encierra una idea repetida, una idea que se volvió creencia. No puedo, es peligroso, no estoy listo, me van a mirar, me va a pasar algo. Y la mente, creyéndote, convierte esas frases en paredes. Por eso el cierre de esta parte tiene que ser pesado, pero necesario. La soledad consciente es un lugar de recuperación. El aislamiento es un lugar de reducción. La soledad consciente te devuelve fuerza para volver al mundo. El aislamiento te quita el mundo para que no sientas miedo, pero al mismo tiempo te quita la vida. Y si te reconoces aquí, no te asustes, pero no lo romantices. No lo llames así soy para no enfrentar la verdad, porque puede empezar como una preferencia sana y terminar como una costumbre que te gobierna. La pregunta que decide todo es simple. ¿Todavía estás eligiendo quedarte o ya estás obedeciendo al miedo? Solución 1. Mantén un hilo mínimo de conexión para no deslizarte hacia el aislamiento. Si ya entendiste la parte oscura, entonces necesitas una salida que no sea violenta, ni teatral, ni falsa. Porque el error típico es creer que para no aislarte tienes que convertirte en alguien sociable de golpe. Y eso solo crea más presión, más culpa, más rechazo. La solución no es vivir según el estándar social de sal, conoce gente, haz planes, sé activo. La solución es más simple y más inteligente. Mantener unos hilos mínimos de conexión para que tu cerebro no olvide que perteneces a la humanidad. Tu mente necesita recordatorios, no discursos. Recordatorios pequeños, repetidos, estables. Porque cuando pasas mucho tiempo solo, el cerebro se acostumbra a un entorno controlado, sin sorpresas, sin miradas, sin ruido, y lo interpreta como seguridad. Entonces, cualquier interacción se siente como amenaza, no porque sea realmente peligrosa, sino porque tu sistema ya no tiene práctica. Por eso lo que vamos a hacer aquí no es obligarte a socializar, sino lubricar la puerta. Evitar que se oxide, que tú sigas pudiendo abrirla cuando quieras. Imagínate esto, tu casa puede ser un puerto, pero un puerto necesita mar. Si nunca hay contacto con el mar, se convierte en un lago cerrado, el aire se estanca. Tú sigues respirando, pero cada vez cuesta más. Así funciona el aislamiento. No te mata de golpe, te va cerrando el mundo lentamente. La solución mínima es permitir que entre un poco de mundo sin que invada tu paz. Aquí tienes 3 formas de conexión ligera. No son para impresionar a nadie, son para entrenar a tu sistema nervioso a seguir conectado sin agotarse. La primera es la más fácil. Un solo mensaje a la semana a una persona segura, no a alguien que te drene, no a alguien que te juzgue, a alguien con quien no tengas que actuar. Puede ser un amigo de verdad, un hermano, una prima, alguien que te da calma. Y el mensaje no tiene que ser profundo.
No tiene que abrir una conversación eterna, puede ser una frase simple. Me acordé de ti. ¿Cómo vas? Vi esto y pensé en ti. Lo importante no es el contenido, es el acto de tender el hilo, una vez por semana. Suficiente para que tu mente no se desconecte del todo. La segunda forma es conexión sin interacción. Una caminata en un lugar donde hay gente, pero no tienes que hablar con nadie. Un parque, una calle tranquila, un mercado donde solo compras una cosa. Esto es poderoso porque le enseña a tu cerebro que puedes estar cerca del mundo sin peligro. No tienes que ser el centro, no tienes que rendir, solo estar. Es como poner el pie en el agua sin tirarte al océano. La tercera es una comunidad online por intereses, pero con una regla clara, sin drama, sin conflicto, sin política interna, sin compararte, algo que te guste de verdad. Lectura, música, fitness, dibujo, videojuegos, idiomas, lo que sea. El objetivo aquí no es sustituir la vida real, es mantener una sensación de pertenencia. Un lugar donde tu mente recuerde, hay otros como yo. Eso baja la sensación de rareza. Te vuelve humano otra vez, sin obligarte a estar en un bar con ruido. Y aquí está la imagen que debes grabarte. Puedes quedarte en casa la mayor parte del tiempo y aún así no estar aislado. La diferencia es que no dejas que la puerta se cierre con óxido. Mantienes bisagras. Mantienes movimiento mínimo. Porque la libertad no es salir todos los días. La libertad es poder salir cuando lo decides sin que te domine la ansiedad. Desde el estoicismo, esto tiene un nombre: disciplina. Séneca hablaba de la amistad como algo que nos mantiene en dirección correcta, como un espejo que evita que nos perdamos en nuestra propia cabeza. No necesitas 10 amigos. Necesitas un hilo que te recuerde quién eres cuando tu mente se encierra. Por eso la conexión mínima no es inspiración, no es si me apetece, es una práctica, un deber contigo mismo, igual que cepillarte los dientes. Lo haces no porque te emocione, sino porque te cuida. Ahora te doy el ejercicio concreto para el video. El calendario de 2 puntos de contacto. Solo 2, no más. Porque si pones 5 vas a fallar y te vas a culpar. 2 puntos son sostenibles. Primer punto, miércoles. Mensaje de una frase a esa persona segura. Una frase, no negociar, no esperar el momento perfecto. Lo haces y ya. Si responde, bien. Si no responde, también bien. Tu tarea era tender el hilo. Segundo punto, domingo. Caminata de 20 minutos, sin auriculares si puedes, o con música suave si te ayuda, pero sin redes, sin compras interminables, sin convertirlo en tarea. Solo caminar y volver. Tu objetivo no es aprovechar el día. Tu objetivo es recordarle al cuerpo que el mundo no es una amenaza, y lo mantienes 4 semanas. 4. Porque una semana no reentrena nada. 4 semanas crean un patrón. Y cuando el patrón existe, ocurre algo importante. Dejas de sentir que la conexión es una montaña. Se vuelve un gesto, algo pequeño, repetible, posible. Esto no te quita tu amor por estar en casa. Lo protege, porque la casa deja de ser escondite y vuelve a ser hogar. Y tú vuelves a ser alguien que descansa, no alguien que se está apagando. Solución 2. Distinguir. Elijo quedarme de estoy encerrado y subir la dosis por escalones. La segunda solución es para cuando ya sientes que el hilo mínimo no basta, para cuando hay una señal clara de que no solo te gusta estar en casa, sino que algo en tu cuerpo te impide salir con naturalidad. Aquí no sirve la fuerza te rompe. Aquí sirve el control inteligente. Y el control inteligente empieza con una distinción brutalmente honesta. Una cosa es elegir, otra cosa es estar encerrado. Elegir suena así: hoy me quedo porque lo necesito, y mañana puedo salir si quiero. Estar encerrado suena así: quiero salir, pero mi mente empieza a inventar peligro, y mi cuerpo reacciona como si fuera una amenaza. En el primer caso, hay libertad. En el segundo hay miedo dirigiendo.
Y ahora viene la parte más importante. No necesitas cambiar tu vida de golpe. No necesitas volverte alguien extrovertido. No necesitas forzarte a eventos, reuniones, fiestas, restaurantes. Todo eso es demasiado. Lo que necesitas es una acción pequeña, en la dirección correcta, repetida, hasta que tu cerebro reaprenda seguridad. Porque el miedo social, o la evitación, no se cura con ideas bonitas. Se cura con experiencia repetida de salí y volví y no pasó nada. Tu sistema nervioso aprendió a asociar afuera con amenaza, no por capricho, sino por repetición de evitación o por experiencias que te dejaron marcado. Entonces se reentrena igual, con repetición, pero con escalones. Si intentas saltar del primer escalón al quinto, te caes y confirmas el miedo. Si subes escalón por escalón, el cuerpo aprende sin trauma. Aquí tienes una escalera simple, realista, aplicable. No es una receta mágica, es un plan de entrenamiento. Escalón 1. Abrir la puerta, salir al balcón o simplemente pararte en la entrada de tu casa 2 minutos. 2, no 10. 2. Respiras, observas. Dejas que el cuerpo sienta el afuera sin obligación de avanzar. Tu única tarea es quedarte ahí y volver a entrar. Esto parece ridículo, pero es poderoso porque enseña al cerebro que puedes tocar el mundo sin perder control. Escalón 2. Bajar 5 minutos. A la calle, al pasillo, al frente del edificio, a la esquina. 5 minutos y vuelves. Sin objetivo heroico. Sin tener que hablar con nadie. Solo salir y regresar. El mensaje al cerebro es el mismo. Tengo control. Escalón 3. Entrar a la tienda más cercana. Comprar una cosa. Una sola. Agua, pan, fruta, lo que sea. Y te vas. No te quedas mirando, no te obligas a socializar. Compras, pagas, regresas. Es importante porque introduce interacción mínima, pero en un entorno corto, predecible. Escalón 4. Una conversación breve con una persona segura, alguien con quien no tengas que actuar. Puede ser el vecino amable, un amigo, un familiar que no te presiona. 5 minutos. Solo para recordar que la interacción humana no te destruye. No tienes que contar tu vida, solo presencia. Y puedes añadir un detalle que multiplica el efecto. Repetición. No haces un escalón una vez y ya. Lo repites hasta que el cuerpo baje la alarma. Puede ser 3 veces por semana. Puede ser cada día, si te sientes capaz. Pero con un criterio simple. No subes de escalón cuando te sientes perfecto. Subes cuando el escalón actual ya no te domina, cuando puedes hacerlo con una incomodidad tolerable. Ahora, entiende el mecanismo para que no te engañe. El cerebro aprende por repetición y por recompensa. La recompensa no es «me divertí». A veces no te vas a divertir. La recompensa es «lo hice y volví seguro». Cada vez que sales y regresas sin desastre, tu mente deja de etiquetar afuera como amenaza. Baja la intensidad, baja la urgencia de huir, y con el tiempo la puerta deja de sentirse como un muro. Pero también hay un punto de honestidad madura. Hay momentos donde esto no se resuelve solo con voluntad. Si tú quieres salir, lo intentas, y tu cuerpo entra en pánico, te mareas, te tiemblan las manos, sientes que te falta el aire, y tu vida empieza a encogerse. Ya no hablamos de una preferencia de estilo de vida. Hablamos de un circuito de miedo que puede necesitar ayuda profesional. Y pedir ayuda no es fracaso, es inteligencia. Es tratar tu mente como tratarías tu cuerpo si tuviera una lesión. Un profesional puede ayudarte a romper el bucle sin que te destruyas en el intento. Aquí entra el golpe estoico, sencillo y real. Marco Aurelio insistía en volver a lo que puedes hacer hoy. No mañana, no cuando tengas ganas, no cuando el mundo se acomode. Hoy. Y esa idea es perfecta para este proceso. El escalón no es poca cosa. El escalón es filosofía aplicada. Es decir, no controlo que mi mente lance alarmas, pero sí controlo el acto pequeño que hago a pesar de ellas.
Así que el cierre de este bloque tiene que quedar grabado. La libertad no es estar siempre afuera. La libertad no es ser sociable todos los días. La libertad es poder entrar y salir sin que el miedo decida por ti. Puedes amar tu casa y seguir siendo libre. El problema nunca fue quedarte. El problema es cuando ya no puedes elegir. Y este plan de escalones es la forma más humana de recuperar esa elección. Esta es la psicología de las personas a las que les encanta quedarse en casa. Y cuidado, porque al final no estamos hablando de un simple gusto. Estamos hablando de una bifurcación. Dos caminos que por fuera se parecen, pero por dentro te llevan a lugares totalmente distintos. Un camino es paz consciente. El otro camino es una cárcel sutil. El problema es que ambos caminos empiezan igual. Empiezan con una puerta cerrada y un suspiro de alivio. Empiezan con ese momento donde el mundo por fin deja de exigirte. Y si has vivido cansancio emocional, si eres introvertido real, si necesitas quitarte la máscara, si eres creativo y te mueres sin profundidad, si tu sistema nervioso es hipersensible, entonces tu casa se convierte en una medicina. Te cura, te devuelve, te reconstruye, y eso está bien. De hecho, para muchos adultos entre 25 y 50, aprender a descansar en casa no es retroceso, es supervivencia inteligente. Porque a esa edad ya sabes algo que a los 20 no sabías. El ruido no solo molesta, el ruido te roba la vida. Pero aquí viene el cuidado. La medicina puede volverse dependencia si no la manejas con claridad. Porque el aislamiento también ofrece alivio. Y ese es el truco. El aislamiento se siente bien en el instante. Igual que una anestesia se siente bien cuando duele. El problema es que la anestesia no cura, solo apaga la señal. Y cuando apagas la señal demasiadas veces, te olvidas de moverte. Te acostumbras a vivir en pequeño, te acostumbras a no exponerte, te acostumbras a no intentar. Y sin darte cuenta, lo que era me gusta estar en casa se convierte en no sé salir sin miedo. Y ese día tu casa deja de ser hogar y empieza a ser jaula. Por eso a lo largo del video viste 5 perfiles que son completamente válidos cuando están bien gestionados. El refugiado emocional que necesita un lugar donde el cuerpo pueda bajar la guardia y digerir golpes invisibles. El introvertido verdadero que no odia a la gente, solo administra su energía y necesita recarga real. El guardián del yo auténtico que se queda en casa para quitarse la máscara y volver a escucharse. El arquitecto de la mente que necesita silencio para crear, porque la profundidad no nace en medio de interrupciones. Y el hipersensible que no es ingrato ni complicado, solo percibe más y por eso necesita límites para no vaciarse. Todos esos perfiles tienen algo en común. En su versión sana, quedarte en casa es un acto consciente, es una elección, es un cuidado, es una forma de ordenar la mente. En su versión oscura, quedarte en casa es una reacción automática, es evitación, es miedo. Es una costumbre que decide por ti. Y el punto no es juzgarte. El punto es darte una brújula para que no te pierdas. La brújula se resume en una pregunta que te conviene hacerte con brutal honestidad. Cuando te quedas en casa, ¿te estás recuperando o te estás encogiendo? Cuando te quedas en casa, ¿vuelves al mundo con más calma o vuelves con más temor? Cuando te quedas en casa, ¿eliges o obedeces? Y si notas que hay señales de aislamiento, la salida no es castigarte, ni obligarte a un estilo de vida que no es el tuyo. La salida es entrenamiento. Primero, el hilo mínimo de conexión. Esos 2 puntos de contacto que mantienen viva la bisagra. Un mensaje semanal a una persona segura, una caminata corta donde hay gente sin tener que hablar, una comunidad tranquila por intereses, sin drama. No para volverte sociable, sino para recordarle a tu mente que sigues perteneciendo. Porque una mente sin pertenencia se vuelve rara consigo misma. Empieza a inventar peligros, empieza a exagerar, empieza a encerrarte por tu bien. Y luego, si ya sientes que hay miedo, la escalera.
escalón por escalón, 2 minutos en la puerta, 5 minutos abajo, una compra pequeña, una conversación breve con alguien seguro. No para impresionar a nadie, sino para reeducar tu sistema nervioso. Para que el cuerpo aprenda, por experiencia repetida, que salir no es una sentencia, que puedes ir y volver sin perderte, que el mundo no es un monstruo, es solo el mundo. Ahora, el marco estoico que une todo esto es tan simple que asusta. Tú no eliges tu temperamento, no eliges la sensibilidad con la que naciste, no eliges si tu mente procesa más profundo, si tu energía se agota antes, si te afecta el ruido, si te cuesta la máscara social. Pero sí eliges, cada día, cómo administras tu atención, qué límites pones, qué hábitos repites, qué acción pequeña haces dentro de tu zona de control. Esa es tu libertad real, esa es tu territorio. El estoicismo no te exige que seas alguien que no eres, te exige que seas dueño de ti. Y ser dueño de ti no significa controlar todas tus emociones, significa decidir qué haces con ellas. Significa no permitir que el miedo te convierta en una versión reducida de tu vida. Significa no permitir que el ruido te robe la paz. Significa, sobre todo, comprender esta diferencia. La paz no es ausencia de mundo. La paz es presencia interna. Marco Aurelio hablaba de volver al interior como a una ciudadela, y eso no significa esconderte, significa fortalecer el centro para poder estar afuera sin perderte. Epicteto insistía en que tu poder está en tu juicio, en tu respuesta, en tu elección. Y eso es exactamente lo que estamos buscando aquí, que tu casa sea un lugar donde eliges recargar, no un lugar donde el miedo te esconde. Que tu soledad sea un espacio de reconstrucción, no un espacio de encogimiento. Que tu silencio sea un taller, no una tumba. Y si hay algo que quiero que te lleves de este video, es esto. No le debes al mundo una versión extrovertida de ti. No le debes a nadie una vida que te vacíe. Pero sí te debes a ti mismo una vida donde sigas siendo libre. Una vida donde puedas abrir la puerta cuando lo decidas. Una vida donde el descanso no se convierta en excusa para desaparecer. Una vida donde la paz no sea comprada al precio de tu libertad. Porque hay un peligro en romantizar quedarse en casa. Y hay un peligro igual de grande en demonizarlo. La verdad, como casi siempre, está en el control, en la conciencia, en la elección. Puedes amar tu casa y seguir viviendo una vida plena. Puedes proteger tu energía y seguir conectado. Puedes necesitar soledad y seguir humano. Lo que no puedes permitir es que la puerta se convierta en un candado. Así que te lo dejo en una frase que pesa, pero que se recuerda fácil, de esas que se leen en voz alta y se quedan dando vueltas en la cabeza. Quedarte en casa no está mal. Lo que está mal es cuando ya no puedes elegir. Conserva la paz, pero no la compres con tu libertad.